La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 25. Razones por las cuales Satanás persigue a hombres y mujeres de fe para hacerlos callar. La paz del Señor sea contigo y con tu casa, que el Dios eterno, el Todopoderoso, prospere la obra de tus manos. Hoy el pastor Pedro Montoya, damos gracias una vez más por este tiempo que el Señor nos permite para poder transmitir por los aires a distintos lugares, a distintas naciones, la palabra del Dios eterno, el Todopoderoso. Estamos en el estudio de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia y el propósito de esta serie de enseñanzas es que nosotros tengamos una guía para que sepamos cómo nos conviene vivir la vida de fe según el poder del Espíritu Santo. Que tengamos una guía conforme lo que está establecido en la palabra. Habíamos establecido, y quiero repetirlo una vez más, el libro de Hechos de los Apóstoles no es un recuento de relatos, de datos que acontecieron con la iglesia del primer siglo, justamente después de la resurrección de Jesús. No es un libro de historia para que nosotros sepamos cómo fue, qué pasó, qué sucedió en Jerusalén, en Antioquía, en los distintos lugares donde fue establecido el mensaje del Evangelio. El propósito del libro es que el lector, cuando entra a la lectura, pueda entender cuál es la norma de vida que Dios establece. Dios nos está hablando a través del libro de Hechos de los Apóstoles para que nosotros podamos vivir de igual manera en nuestro tiempo, de igual manera como vivieron los hombres y mujeres, las congregaciones del primer siglo. Así es de que entramos el día de hoy a la lección número 25. Esta lección tiene que ver con las razones. Vamos a estar estudiando las razones por las cuales Satanás persigue a los hombres y a las mujeres de fe para hacerlos callar. Es una continuidad de la lección anterior, la lección número 24, en la que estuvimos estudiando el caso del apóstol Pedro, particularmente. Estamos todavía en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué Satanás persiguió tanto a Pedro? En la lección número 24 vimos cómo lo persiguió, según el relato que nos aparece en los evangelios, en 4 ocasiones. La última es la que aparece en el capítulo 12, intentando matarlo. Y estudiamos de igual manera otros hombres de Dios, otras mujeres de Dios, con el propósito de que nosotros podamos ver que exactamente lo mismo que acontece en nuestro tiempo. ¿Cuáles son las razones por las cuales Satanás persigue? Y en esta enseñanza vamos a estar estudiando acerca de asignaciones. La razón del por qué Satanás persigue a hombres de fe, la razón del por qué Satanás persigue a mujeres de fe es porque estos tienen asignaciones de vida de parte del Señor. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Hay una asignación que Dios le entregó al apóstol Pedro. Hay una asignación que Dios le entregó al apóstol Pablo. Y de igual manera hay una asignación de vida que Dios le ha entregado a hombres de fe y a mujeres de fe. Esta asignación de vida que Dios entrega, me voy a remitir por unos segundos al apóstol Pedro, esta asignación de vida que Dios le entregó al apóstol Pedro incomodaba, no permitía
que Satanás pudiera establecer los propósitos perversos, los propósitos malignos que él había dispuesto establecer sobre las regiones donde él estaba operando. Y es exactamente lo mismo que sucede con todo hombre y con toda mujer de fe. La asignación de vida que Dios le entrega al hombre, que Dios le entrega a la mujer, impide, óigalo bien y tome nota, impide que Satanás opere con libertad, estorba los propósitos de Satanás, y para que él pueda seguir operando tiene que callar a estos hombres de fe, a estas mujeres de fe, tiene que callarlos para que entonces él pueda seguir operando. Y aquí entonces tenemos con claridad por qué razón es que Satanás persigue a hombres de fe, por qué razón persigue a mujeres de fe. Y déjenme explicar algo. Cuando yo estoy hablando de hombres de fe, cuando yo estoy hablando de mujeres de fe, no me estoy refiriendo a hombres con ministerio, me estoy refiriendo a hombres que están detrás de un púlpito. No me estoy refiriendo a mujeres con ministerio, es decir, entiéndase, a mujeres que están detrás de un púlpito. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios. Me estoy refiriendo a hombres que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Me estoy refiriendo a mujeres que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús y que en el poder del Espíritu Santo están estableciendo una asignación. Vamos a darnos cuenta en esta noche que las asignaciones no son muchas de las veces grandes o populares o inclusive visibles. Vamos a dar cuenta que muchas asignaciones en muchos de los casos pasan hasta cierto punto inadvertidas, aún por la misma persona que las está ejecutando de parte de Dios. La misma persona no se da cuenta de que está estableciendo una asignación de parte del Señor, está en una comisión de parte del Señor, porque casi siempre hemos creído que cuando Dios comisiona o cuando Dios le asigna alguna obra a un hombre o a una mujer, tiene que ser de alguna manera como sorprendente, como misteriosa, como de alguna manera visible y popular. Este es un concepto en realidad religioso, no es un concepto bíblico. Porque las comisiones de Dios son precisamente para que el hombre escogido, la mujer escogida, el hombre de fe, la mujer de fe, lo puedan hacer sin reclamar honra para sí mismo. Quisiera comenzar en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Este texto es bien necesario que nosotros lo conozcamos. Muchos lo conocen, pero no lo han identificado cómo es o a qué es que se está refiriendo. Vaya por favor a Primera de Corintios, busque el capítulo 1. Vea lo que dice desde el versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Ahora ponga mucha atención a lo que sigue a continuación. Versículo 25. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Me traslado ahora hasta el versículo 27. Antes, lo necio del mundo escogió Dios, oiga bien, y aquí están las comisiones de Dios, aquí están las asignaciones de Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí está precisamente resumido el tema que vamos a trabajar esta noche. Son comisiones de Dios, son asignaciones de Dios entregadas a hombres de fe, entregadas a mujeres de fe, para que estos puedan establecer la obra de Dios en un lugar, en una región, y es precisamente esta comisión, esta asignación, la que estorba que Satanás pueda seguir operando en ciertos lugares, en ciertas regiones. Ahora puede usted entender con mucha más claridad por qué es que los quiere hacer callar. En la enseñanza de la semana pasada les animo, les exhorto para que la revisen nuevamente. No basta que la veamos una vez, es necesario que podamos entender. Al principio Satanás quiso meter al apóstol en una apostasía. Recuerda Mateo capítulo 14 cuando Jesús caminó sobre de la mar y Pedro quiso también caminar sobre la mar con él. Eso es apostasía. Precisamente tratar de encontrar lo que es para ti, yo también lo quiero para mí, y eso no nos es permitido. ¿Por qué dudaste de mi palabra?, le dice el Señor al final del evento, confrontándolo, para que Pedro entendiera que eso no le es permitido hacer. Nosotros no podemos cuestionar la palabra de Dios. Nos es necesario aceptar la palabra de Dios, pero no cuestionarla. Así de que Satanás lo quiso meter en un proceso de apostasía. El segundo caso, vimos que Satanás quiso que Pedro hiciera una alianza con el espíritu del mundo. Mateo capítulo 16, desde el versículo 21, cuando Jesús comienza a hablarle y a decirle que era necesario que él padeciera de los judíos y que fuera crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Pedro lo llama aparte y le dice: Señor, no permitas que eso suceda contigo. Y Jesús claramente, no hablando alegóricamente, le dice: Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo. Entonces Satanás había procurado que Pedro entrara en una alianza con el espíritu del mundo. Esta es la segunda intención de Satanás para hacer callar al apóstol Pedro. La tercera ocasión la encontramos precisamente la noche cuando Jesús fue entregado, cuando Pedro le dice: yo estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y aquí lo que vemos es que Satanás lo estaba induciendo para que Pedro maldijera, porque bajo los efectos de una maldición las personas incurren en blasfemia en contra del Espíritu Santo, y esto es grave, porque usted puede revisar en la enseñanza de Jesús, es el pecado imperdonable. Y la cuarta ocasión es la que encontramos precisamente aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Satanás había tenido 3 intentos anteriormente, no le habían funcionado, y hoy en el cuarto intento busca definitivamente quitarle la vida. Bien, ahora entendemos por qué esta persecución de Satanás. No es solamente querer que el hombre de Dios caiga en pecado, no es ese el propósito solamente. No ese es el propósito, esa es una visión religiosa que muchos tienen. Satanás está buscando algo más: hacer callar al hombre de Dios, hacer callar a la mujer de Dios, para que deje a un lado, para que se salga de la comisión que Dios le ha entregado. Y entramos entonces en materia y vamos a ver ¿cuál fue la comisión que Dios le entregó entonces a Pedro? Porque hemos estado hablando de Pedro. ¿Cuál fue la comisión que el Señor le entregó a Pedro? Vamos al Evangelio de Mateo, y aquí vamos a ver Mateo capítulo
16, vaya conmigo si tiene su Biblia. Es importante que aprendamos a buscar los textos de la palabra de Dios y no solamente seamos observadores. Esta es una deficiencia que se da mucho en las iglesias hoy en día, mayormente cuando se proyectan en una pantalla los textos bíblicos. La tendencia de la gente ya no es buscar la palabra. Y con esto quiero decirle, es bien importante que un hombre, que una mujer de Dios aprenda a buscar, a revisar la Sagrada Escritura. Vamos por favor, Mateo capítulo 16, leemos desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vea usted los niveles de revelación que le fueron entregados al apóstol Pedro. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Hay unos niveles de revelación, hay un canal abierto de revelación directo con el apóstol Pedro. Y aquí precisamente está el fundamento de la comisión que Dios le entregó. Versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Me detengo unos minutos porque tengo que leer el versículo 19. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cuál es la piedra? Y casi siempre tenemos como que la tendencia a decir, la piedra es Cristo, pero sin realmente entender qué era lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús no está hablando en forma retórica, y esto lo tenemos que aprender muy bien. Jesús no estaba hablando en forma de poesía, como digo, adornando las palabras. No estaba hablando en forma de poesía, adornando las palabras. Si él está diciendo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en principio no está hablando de Pedro. La piedra no es Pedro. La piedra no es Pedro. Y esto lo sabemos muy bien. La piedra no es Pedro. Pero tampoco podemos caer en el hablar ligero y decir, bueno, la piedra es Cristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No. Vamos de nuevo al versículo 17. Voy un poquito más atrás, versículo 16. Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene el versículo 17. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? El versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra. ¿Entiende ahora? Esa es la piedra. Esa declaración del apóstol Pedro, esa confesión del apóstol Pedro, producto de la revelación que él había recibido directamente del Padre, porque eso es lo que le dice el versículo 17, esa revelación. Porque recuerde que versículos atrás Jesús les está preguntando, ¿y quién dicen la gente que soy? Y unos que eres Elías, otros que eres Juan o alguno de los profetas. Nadie tenía esta revelación, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre de esta roca, sobre de esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro portaba una revelación. La piedra es la revelación que Pedro había recibido directamente del Padre. Sobre de esa revelación yo edificaré mi iglesia. Por eso es bien importante, y aquí usted está viendo que hay una asignación de Dios para Pedro, pero también es una asignación de Dios para cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe que caminamos por revelación.
Por eso es bien importante la revelación. La revelación no es solamente un conocimiento nuevo. Nunca había escuchado yo eso. ¡Wow! Esa forma de explicar la palabra yo nunca la había entendido. No es solamente algo nuevo, es algo diferente, algo que nos impacta. No es conocimiento tan solo. Es la capacidad de poder vivir según el Señor nos va mostrando en su palabra y por el poder del Espíritu Santo cómo es que un hombre debe de vivir sobre la faz de la tierra, cómo es que una mujer debe de vivir sobre la faz de la tierra. No es solamente conocimiento y seguir haciendo las cosas que estábamos acostumbrados a hacer o como las aprendimos en una iglesia o en una congregación. Entonces, ¿para qué Dios va a estar revelando cosas escondidas que ojo no vio, que oído no oyó y que ni han subido en corazón de hombre? ¿Para qué entonces? La piedra es la revelación que está recibiendo Pedro directamente del Padre y que está caminando por ella porque no repitió lo que había escuchado de otros. No repitió lo mismo que había escuchado de otros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre de esta revelación, sobre de esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Está entendiendo ahora cuáles son las asignaciones? Las asignaciones vienen, en el caso del apóstol Pedro, por la revelación que él recibe de parte del Señor. Aplica también a nosotros. Por eso, si hay hombres de Dios que no pueden encajar en la obra de Dios y es precisamente porque no quieren caminar en la revelación. Reconocen, como Nicodemo, esto tiene que ser de Dios. Definitivamente el Espíritu me da testimonio, pero no quieren caminar conforme a la revelación. Realmente sobre de eso el Señor no construye absolutamente nada. Vamos al versículo 19. Y observe, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atareis en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está la comisión. Aquí está propiamente la comisión. ¿Entiende ahora por qué Satanás lo perseguía? ¿Entiende por qué Satanás quería hacer callar al apóstol Pedro? Porque sobre de esta declaración que tú has declarado, esta confesión que tú has confesado, sobre de eso construiré mi iglesia. Por eso es que Satanás perseguía a Pedro, haciéndolo callar, queriéndolo callar, porque el poder estaba en la palabra. Porque era palabra revelada, porque era declaración de revelación. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Repito de nuevo, no es una declaración alegórica, no es un poema, no es un adorno de palabras, es la realidad a la que fue llevado el apóstol Pedro. No podemos nosotros negar y decir que esto es una expresión. Jesús lo que estaba era expresando metafóricamente. No. Por eso es que hay muchas personas que se pierden y naufragan en la fe, porque todo lo quieren ver como una metáfora, como un símil, como una alegoría, pero no pueden y no quieren ver la realidad de la palabra que se está declarando. La comisión que Dios le entregó a Pedro está en el versículo 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Entiende la contundencia ahora de
de la obra del Espíritu Santo en el apóstol Pedro. Entiende ahora por qué Satanás lo estaba persiguiendo con furia, tanto así que ahora estamos en el capítulo 12 de Hechos, tanto así que ahora está preso para ser precisamente muerto por parte de Herodes. Y terminamos versículo 18, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Esta es una declaración que Jesús le está diciendo directamente al apóstol Pedro. ¿Aplica a nosotros? Claro que sí, aplica a nosotros. Pero entendamos bien, esta es la comisión de Dios directamente para el apóstol Pedro. Y precisamente por esta comisión es que Satanás estaba persiguiendo al apóstol Pedro para hacerlo callar. Y es lo que sucede con hombres de Dios, es lo que sucede con mujeres de Dios. Muchos desconocen cuál es la asignación que Dios les ha entregado. Muchos desconocen cuál es la comisión. Hay hombres y mujeres que desconocen completamente. Si yo preguntara, ¿cuál es la comisión que Dios te ha entregado? Por lo general, muchos diríamos, bueno, predicar la palabra. Bueno, hablarles a otros de Cristo. Bueno, llevar el mensaje del Evangelio. Y respuestas similares. Y estas respuestas lo que están indicando son respuestas genéricas. Lo que están indicando es que muchos desconocen cuál es la comisión que Dios les ha entregado. ¿Tenemos que saberla? Claro que sí, tenemos que saberla. ¿Cuál es la comisión? ¿Por qué? Porque de lo contrario es como estar tirando golpes al aire, sin realmente un propósito, sin realmente una función inclusive de qué es lo que nos conviene hacer. Quiero estudiar ahora otro caso. El caso del apóstol Pablo. ¿Cuál fue la comisión que Dios le entregó al apóstol Pablo? Vamos a revisar varios textos y nos trasladamos a Hechos de los Apóstoles y comenzamos desde el capítulo 9. Capítulo 9, vamos a revisar el versículo 15 y el versículo 16. La comisión del apóstol Pablo está repartida en varios textos de la palabra. Vamos a entrar a ellos. Versículo 15 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este. Dios hablándole a Ananías acerca del apóstol Pablo. Instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre, óigalo bien, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Mire qué sencilla la comisión del apóstol Pablo, y qué contundente, y qué poderosa. ¿Cuál era la comisión? Llevar mi nombre. Llevar mi nombre ante reyes, ante gentiles y ante los hijos de Israel. Llevar mi nombre. Esta es una comisión, pero nos vamos a dar cuenta de qué había detrás de tan solo llevar el nombre ante reyes, ante gentiles y ante los hijos de Israel. Nos movemos ahora hasta el capítulo 22, siempre en Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 22 y aquí en el capítulo 22 vamos a leer el versículo 21. Este es el relato que el mismo apóstol Pablo está haciendo muchos años después acerca de la aparición de Jesús en el camino a Damasco. Pero vea lo que dice en el versículo 21. Y me dijo: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles.
Yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Pablo sabía cuál era su comisión de vida, cuál era la comisión, la asignación que Dios le había encomendado. Pablo la supo desde un principio. Por eso es que usted mira en los escritos de Pablo que él tiene una seguridad tal, y el momento cuando, por ejemplo, estaba regresando a Jerusalén, él no tiene temor de lo que le pueda acontecer, porque ya el Señor le había declarado cuál era el propósito, cuál era la asignación que Él le había entregado. Sigo leyendo, vamos al capítulo 23 ahora. En el capítulo 23, en el versículo 11, observe, y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario testifiques también en Roma. Pablo sabía desde un principio que su punto final era Roma. Óigalo bien, y lo voy a repetir. Pablo sabía, y aquí tiene el testimonio, de que el punto final de su ministerio iba a ser Roma. Y se lo voy a explicar en unos segundos por qué razón. Porque él estaba cumpliendo también una palabra profética. Él estaba cumpliendo una palabra profética. Así que lo que tenemos es, dentro de la comisión del apóstol Pablo, yo te tengo que enviar lejos. Llevarás mi nombre a los gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Y hay un texto más que quiero leer, y este se encuentra en el capítulo 26. Vamos al capítulo 26, vamos a revisar los versículos 15 hasta el 18. Este es el testimonio, óigalo bien, el testimonio que el apóstol Pablo está dando ante el rey Agripa. Y dice el versículo 15: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponga atención, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Oiga bien, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aquí está, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 26. Estamos viendo la comisión del apóstol Pablo, la comisión de Dios para el apóstol Pablo. Pablo no es un ministro que hace lo que quiso hacer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pablo no es un ministro que hizo lo que quiso hacer. Pablo es un ministro que hizo lo que Dios le comisionó que hiciera. La razón del por qué muchos no logran o no logramos encajar en la obra de Dios es porque no conocemos cuál es la comisión que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es la asignación? Es una asignación particular, no es una asignación general, una asignación genérica. No, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios tiene una asignación, pero muchos desconocen la asignación que Dios le ha entregado. Muchas mujeres de Dios desconocen la asignación que Dios le ha entregado. Y por lo tanto, muchos resultan experimentando esto otro,
esto también, y esto aquí, a aquel le funcionó esto, yo lo voy a hacer, a aquella le funcionó esto, yo también lo voy a hacer. Muchos resultan experimentando precisamente porque no conocen, porque desconocen cuál es la asignación de vida que Dios le ha entregado. Llevar mi nombre ante gentiles, llevar mi nombre ante reyes. Y aquí vimos en el capítulo 26 el caso de Pablo hablando ante Agripa, el rey Agripa. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Pablo estaba dentro de una obra profética. Lo voy a repetir. Pablo estaba dentro de una obra profética. Quiero mostrárselo. Vamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y nos vamos a sorprender que en el libro de Daniel, Pablo estaba presente. Vamos al capítulo 2 del libro de Daniel y vamos a leer versículo 34 y versículo 35. El capítulo 2 del libro de el profeta Daniel nos está presentando un sueño que Nabucodonosor tuvo y que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Él solamente lo único que sabía era que había soñado algo y que era algo importante y algo impresionante, pero por la impresión del sueño, por lo contundente y el poder espiritual que este sueño tenía, al rey Nabucodonosor se le olvidó. Y allí es donde él llama a los adivinos, a los magos, a todos los sabios de las tierras conocidas en aquel entonces, y todos decían, bueno, cuéntanos el sueño y te lo vamos a interpretar. Es que ese es el problema, que no recuerdo el sueño. Me tienen que recordar el sueño y me tienes que dar la interpretación. Y ahí es donde surge precisamente Daniel, igual que José, que interpretaba sueños. Y el sueño era de que Nabucodonosor vio una grande estatua con la cabeza de oro, con los pectorales y los brazos de plata, la parte del vientre de bronce bruñido y los pies de hierro y las piernas de hierro, pero en la parte de los pies era una mezcla de hierro con barro. Hasta que estaba viendo la imagen en el sueño y de momento una piedra que es lanzada, él no vio de dónde ni quién la lanzó, una piedra que fue lanzada a los pies de la estatua. Y cuando impactó los pies de la estatua, comenzó aquella imagen a deshacerse, a implosionar, a caer. Y vea la interpretación que Daniel le entrega de parte del Señor. Estaba mirando hasta que una piedra fue lanzada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Recuerda Hechos 9? ¿Cuál fue la palabra que Jesús le entregó a Ananías en relación a Pablo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre ante reyes, ante los gentiles y ante los hijos de Israel.
La piedra era Pablo. Daniel 2, 34, 35. La piedra era Pablo. Instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre. Y efectivamente lo llevó y lo estableció. ¿Sabe cómo termina Hechos de los Apóstoles? Pablo alquiló una casa y allí él ministraba, por espacio de 2 años, él ministraba a todos los que venían a él, a todos. Él no iba ante ellos, ellos venían ante él. Estableció el nombre de Jesús, la piedra que fue lanzada. La piedra que fue lanzada, porque la imagen está representando los 4 imperios del antiguo tiempo: Babilonia, medo-persas, griegos y romanos. Pablo operó en el tiempo de Roma. Llegó a Roma, lo llevaron prisionero a Roma y por 2 años estableció la palabra. La piedra que fue lanzada a los pies del 4 imperio, Roma, se cayó, se vino abajo. ¿Entiende cuál es la comisión de vida del apóstol Pablo? Una comisión de vida, una asignación profética. Una asignación profética. ¿Desde cuándo estaba establecido lo que Pablo iba a hacer en su tiempo? Véalo usted. ¿Desde cuándo? Por eso el apóstol, él sabe y él conoce y él entiende. Por eso dice: Dios tuvo de mí misericordia, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor de la iglesia. Pablo, es que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pablo, es que lo vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Revise nuevamente capítulo 1 con el que comenzamos esta enseñanza. Ve la importancia de entender cuál es la comisión. Por eso usted se va a dar cuenta por qué Satanás persigue a hombres de Dios, a hombres de fe. ¿Por qué Satanás persigue a mujeres de fe? ¿No ha leído usted en Primera Tesalonicenses cuando el apóstol Pablo dice: yo quise ir una vez a vosotros, pero Satanás me embarazó? Leyendo en la versión antigua. La versión revisada dice: pero Satanás me estorbó. No es lo mismo embarazó que estorbar. Y el resultado no es necesariamente el que debemos de ver, sino que el proceso es el que tenemos que entender también. Pablo está admitiendo, y así aparece en el texto original: Satanás me embarazó. O sea, algo interno, no algo externo, algo interno. Y él lo reconoció. Por eso, con los años, le escribe a Timoteo y le dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. No permitas que Satanás te embarace y estorbe la comisión para la cual fuiste llamado. No permitas que Satanás te embarace. ¿Y cómo Satanás puede embarazar a un hombre de Dios? Presentándole alianzas, presentándole uniones, presentándole nuevos proyectos, presentándole nuevas misiones, presentándole nuevas operaciones. Pero si fuiste llamado para este sitio, ¿qué estás haciendo en aquel otro sitio? Pero si fuiste llamado para operar en este lugar, ¿por qué estás allá? Si fuiste llamado para ser pastor de una congregación, ¿qué haces predicando por todas aquellas iglesias? ¿Sabe que uno de los grandes fallos que tienen hombres de Dios
que cuando comienzan a operar y a encontrar popularidad, inmediatamente son llamados para predicar, son llamados para predicar, son llamados para predicar. Y muchas veces eso no viene de parte de Dios, viene de Satanás. Porque el propósito de un hombre de Dios no es predicar, entendámoslo bien. El propósito de una mujer de Dios no es predicar. El propósito es hacer la comisión, hacer la asignación que Dios te entregó. Entiéndelo bien. Es hacer la comisión. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, Mateo 7, 21. Pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, pero Señor, si en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y esto es algo que debemos de entender. Sí, pero ¿qué pasó con la comisión que yo te entregué? Sí, y la asignación. Bueno, Señor, pero sí que me invitaron a predicar y yo entendí que esto era lo que yo tenía que hacer. Muchas veces Satanás estorba a hombres, embaraza a hombres de fe, embaraza a mujeres de fe, presentándoles, mira esta operación, y mira esta obra, y mira aquí, y mira allá. Y muchos creen que estar llenos, que tener una agenda llena, es ser un hombre de éxito en el ministerio. Sabes que no podemos nosotros medir el ministerio de esa manera. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es la asignación que Dios te entregó? No lo sé, pues descúbrelo. Descúbrelo, es importante. Si quieres hacer lo que Dios te envió a hacer, descubre cuál es tu asignación. Y no te jactes que porque estoy predicando y que hice una campaña y que hice esto y que hice lo otro. Si esa no es tu asignación, déjame decirte, estás perdiendo el tiempo. Si esa no es tu asignación, estás perdiendo el tiempo y te estás alejando. Y quién sabe si Satanás ha hecho todas esas cosas para desvirtuar la obra. Te he presentado el caso del apóstol Pedro, te he presentado el caso del apóstol Pablo, casos impresionantes, casos de hombres con ministerio. Y así podríamos hablar de José, por ejemplo. ¿Cuál era la comisión de vida? El Señor me envió delante de vosotros para preservación de vida. Podríamos hablar de la reina Esther. El Señor me llevó a palacio para desbaratar una operación, la operación de Amán, para destruir a todo un pueblo. ¿Y qué de mí que no estoy detrás de un púlpito? ¿Y qué de mí que no tengo un ministerio? Sí, soy reconocido como líder de la iglesia, o no tengo nada, estoy sentado todos los domingos, todas las veces que visito una iglesia, estoy sentado. ¿Cuál es mi comisión de vida? Yo te quiero presentar ahora este caso de un hombre del cual no se dice mucho, me estoy refiriendo a que no se predica mucho de él. Quiero presentarte este caso para que veas que todos tenemos una comisión, todos tenemos una asignación. No solamente el que está detrás de un púlpito, no solamente aquella que está en un programa radial, no solamente aquella que tiene y que hace Facebook Live, no solamente aquel que está continuamente yendo a predicar o hablando de la palabra, aquel que es notorio. No solamente esos. Todos tenemos una asignación de vida. Ve al Evangelio de Juan, te voy a presentar este caso, al Evangelio de Juan, y quiero leer en el capítulo 1, aquí comienzo, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Voy a leer
desde el versículo 39 hasta el versículo 41. Les dice, y este es Jesús quien está hablando, le dice, venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de las 10, aproximadamente las 4 de la tarde. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es declarado el Cristo. Versículo 40, lo leo de nuevo. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Y luego va con su hermano Pedro. Trasládate ahora al capítulo 6, siempre del Evangelio de Juan. Ve ahora al capítulo 6. Y en el capítulo 6, busca versículos 7, 8 y 9. Le respondió Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Leo de nuevo, versículo 8. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Finalmente, Juan, capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a buscar versículo 20 al 23. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dicen a Jesús. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Hay un hombre del cual no se dice mucho. Yo no he escuchado, en mis años, no he escuchado una predicación acerca de Andrés. No he escuchado de Andrés. Andrés, si bien es cierto, es un apóstol, pero es un hombre que pasó de cierta manera inadvertida su interacción entre ellos. Recuerda, habían 2 hermanos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Los 4 eran pescadores, los únicos pescadores. Sin embargo, cuando usted va a Gálatas, en el capítulo 2, el apóstol Pablo solamente se refiere de los 4 a 3. Pedro, Juan y Jacobo, que eran las columnas de la iglesia. No se dice nada de Andrés. No se dice nada de Andrés, porque Andrés es el tipo de personas que no destaca. Que no destaca. Que no destaca. Está, pero no destaca. Destacaba Pedro, porque Pedro, impulsivo, extrovertido. Andrés, callado, introvertido, diferente a su hermano, no destaca. Sin embargo, observa esto, Andrés fue quien primero conoció a Jesús. Y no solamente fue el primero que conoció a Jesús, fue quien llevó a su hermano Pedro ante Jesús.
¿Cuál es la comisión de vida de Andrés? Llevar gente a Jesús. Este nos es útil, este Jesús, mira este. El segundo caso, Jesús le dice, esta multitud tiene hambre. Y Felipe le dice, Señor, pero si tuviéramos 200 denarios, que no los tenemos, pero si tuviéramos 200 denarios, aún así no podríamos darle de comer a esta multitud. Y viene Andrés, le dice, Señor, aquí hay un jovencito. Hay un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Estás entendiendo cuál es la comisión de vida de Andrés? No destaca, pero está llevando gente. Y en este caso, llevó a quien por él se operó un milagro de multiplicación de panes y de peces. El tercer caso, bien significativo, unos griegos que habían subido quieren conocer a Jesús y es Andrés, en esta ocasión acompañado de Felipe. Aquí están estos griegos, Jesús, aquí están, esta gente te quiere conocer. ¿Sabes quiénes estaban entre esos griegos? Lucas y Teófilo. Lucas y Teófilo, porque Lucas conoció a Jesús la última semana, justo antes de que él fuera crucificado. Allí es cuando Lucas ingresa, y ingresó también Teófilo, pero Teófilo se apartó por las funciones que él tenía. Lucas prosiguió. Mira qué importante, un hombre que no destaca, pero está llevando a Jesús y está acomodando gente dentro de la obra. No destaca. Muchos queremos ministerios y posiciones destacables. A muchos nos gustan los likes. Muchos caminamos en pos de los likes porque es la forma de medir. Andrés no tenía Facebook, ni promovía los likes. En Gálatas no se menciona entre las columnas de la iglesia, pero acomodaba gente. Y por él, como en el caso del niño, milagros sobrenaturales operaban. No me vengas a decir ahora que porque no estás detrás de un púlpito no tienes una comisión de parte de Dios. No me vengas a decir ahora que porque no tienes un ministerio reconocido, que porque nadie te ha permitido y te ha dado la oportunidad de dar lo que tú tienes, no me digas que no tienes una comisión de vida de parte del Señor, porque estarías negando la obra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿No dice acaso, y quiero leerlo nuevamente, no dice acaso la palabra que lo vil, lo menospreciado, lo que no es lo que Dios escogió? ¿No dice eso? No es el hombre exitoso en términos humanos el que Dios escoge. No es la mujer exitosa en términos humanos la que Dios escoge.
lo vil y lo menospreciado. Lo loco de Dios es más sabio que lo de los hombres. Lo loco de Dios es más sabio que lo de los hombres. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es tu comisión de vida? ¿Cuál es la asignación que Dios te ha entregado? ¿No lo sabes? Descúbrelo. Descúbrelo. Porque has dejado pasar tanto tiempo y no te ha importado. Descúbrelo. Antes de que tengas que partir de esta tierra. No te vayas a presentar un día, Señor, tuve miedo y escondí tu talento. Señor, pero eso sí, iba a la iglesia todos los domingos y cantaba y te alababa y alzaba mis manos. Descubre cuál es tu asignación para que hagas lo que el Señor te llamó. Lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado en pérdida, por tal de alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Yo no quiero ser un desperdicio de la obra de Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo no quiero ser un desperdicio de la obra de Dios. Yo no quiero ser un apéndice de la obra de Dios. Yo quiero estar dentro de la obra de Dios. ¿Cuál es mi comisión? ¿Cuál es la asignación? Por eso, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, las dos preguntas del apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Son las que nosotros debemos de plantearnos. Padre, esta noche te doy gracias por el poder de tu Santo Espíritu, que compunge. Te doy gracias por el poder de tu Santo Espíritu, que envuelve, que encierra a hombres y a mujeres de fe y los abres los ojos para que puedan ver, les abres los oídos para que puedan oír, les abres el corazón para que puedan entender. Señor, yo te presento a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para que les sea descubierta cuál es la comisión. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor sea contigo y que poniendo tu mano sobre el arado no mires atrás ni a los lados, sino que prosigas hacia lo que Dios te ha llamado. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.